fundamentales que van a serles de grande utilidad. Hoy, como el sábado pasado, nos acompaña el periodista y presentador Carlos Alfonso Roa. Carlos Alfonso viene de Europa, ha estado trabajando en la prensa en España y hoy está con nosotros y va a conversar con nosotros del tema que va a ser de gran trascendencia y ayuda para muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de derechos humanos, de derechos fundamentales, de protección de los derechos humanos, cómo se come eso, qué hay que hacer, cómo defenderse de la arbitrariedad de las entidades estatales, del Estado mismo y del poder omnímodo de ciertas organizaciones y de los particulares organizados en bandas delictivas que violan los derechos humanos de las personas más vulnerables. Pero también la protección de los derechos humanos alcanza para todos y precisamente como su nombre lo indica, el alcance de esa protección es partiendo del concepto de la dignidad humana intrínseca en cada ser humano. Y entonces vamos a conversar de manera abundante sobre esos derechos y la manera de protegerlos, la forma de protegerlos, la forma como hacemos que esos derechos se garanticen. Pero muy buenas tardes, estimado Carlos Alfonso. Buenas tardes, doctor Gilmar Tafur. Es para mí un honor y un privilegio estar aquí de nuevo en estos 60 interesantes minutos de esta valiosa programación. Y hoy para hablar sobre los derechos humanos, sobre los derechos fundamentales. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y fíjese que a veces nos suena como muy socialista, muy comunista, hablar de derechos humanos, y a veces la gente dice que los derechos humanos de las personas buenas. No, el derecho humano es para todo ser humano. Precisamente por eso se llama derechos humanos, son derechos y garantías fundamentales mínimas que el Estado debe proteger, que el Estado debe garantizar y que la sociedad en su conjunto debe velar. Por supuesto que hemos visto situaciones muy difíciles que se prestan para unas discusiones muy interesantes ante la inacción del Estado para proteger a la ciudadanía. A veces usted ha oído hablar de la operación masaje frente a personas que cometen delitos, que la comunidad los captura y les dan una masajeada, como dicen, los golpean hasta casi matarlos o los asesinan. Pues eso no se debe hacer, porque eso es aplicar la justicia por la propia mano. Pero la pregunta del millón, ¿dónde está la credibilidad de la justicia? ¿Dónde están los fiscales para que garanticen la tranquilidad del conjunto social, del cuerpo social en su conjunto? Hemos visto unos fiscales pacatos, perezosos, que no cumplen su deber, no cumplen con su función y se limitan a dejar que el tiempo transcurra con denuncias penales en los anaqueles sin que hagan lo que tienen que hacer de manera oportuna, incurriendo en conductas de carácter delictivo, en un prevaricato por omisión. Es que la norma protectora existe, pero hay funcionarios que no hacen su trabajo y con esa omisión vulneran ese derecho que tiene la gente a recibir
una pronta y cumplida justicia, un debido proceso en sus quejas, en sus inconformidades. Y entonces muchísima gente, frente a situaciones como las que le narro, actúan bajo su propia convicción de justicia, usando la ley del talión, y matan al delincuente. Lo cogieron con las manos en la masa, se robó un celular y lo acaban. ¿Cuál es la discusión ética, moral, frente a todo eso? A la ciudadanía le digo que la ciudadanía puede capturar al delincuente y ponerlo a disposición de las autoridades para que éstas lo procesen. Pero no deben hacer justicia por su propia mano. Y hacer justicia por su propia mano es matar al delincuente sin que le hagan un juicio. ¿Qué juicio le deben hacer al delincuente? El debido proceso penal. Entonces, existe una garantía constitucional que se llama la garantía del debido proceso. Es un derecho fundamental que tienen todas las personas a tener un juicio justo, un proceso justo, donde se les permita articular una defensa técnica que represente todo aquel bagaje de situaciones que le puedan favorecer, que le puedan dar una situación al juez de conocimiento frente al comportamiento de ese ciudadano. Por ejemplo, hay muchos ciudadanos que han cometido el delito de hurto. Hay que analizar qué pasó. La responsabilidad objetiva está proscrita de nuestra legislación colombiana. ¿Qué significa eso? Que no basta con que ocurra el hecho para que el juez encuentre la responsabilidad en el actor del suceso, que debe auscultar, que debe investigar, que debe buscar lo que ocurrió bajo un criterio técnico-científico, auxiliándose de las diferentes ramas auxiliares del pensamiento crítico jurídico, para llegar a una decisión justa y conforme a una realidad social, política y jurídica. Y entonces el debido proceso es una garantía fundamental que tienen todos los ciudadanos. Consiste en que las autoridades de la nación, que las autoridades administrativas, que las autoridades jurisdiccionales apliquen el procedimiento como garantía de que esos derechos se van a respetar. Pero existe el derecho de la víctima, y la víctima puede ser víctima del Estado, de una organización o de otra persona. Y el Estado debe garantizar el derecho de la víctima. Pero en Colombia no se garantizan los derechos de las víctimas. A veces se garantizan más los derechos del victimario, y es allí donde la comunidad, el cuerpo social determina, decide hacer justicia por su propia mano y viola los derechos fundamentales del delincuente. ¿Pero por qué? Porque el juez, porque las autoridades, los fiscales no hacen su trabajo. Y entonces, cuando la gente siente que hay impunidad,
que no tienen confianza en la administración de justicia, proceden a hacer justicia por su propia mano. La mayoría de la gente comenta, dice, es que robó, lo capturan y lo sueltan. Y vuelven a robar, y esos mismos que roban son los que asaltan y matan a su víctima por quitarle un celular. Ahora bien, esa falta de acción del Estado para proteger al cuerpo social no implica que la ciudadanía se tome la justicia por su propia mano, porque precisamente el ciudadano de bien que toma la justicia por su propia mano termina luego involucrado en un proceso penal. ¿Cuántas personas nos ha tocado desde el bufete de abogados que representa los intereses de mucha gente, nuestro bufete? Nos ha tocado representar porque han tomado justicia por su propia mano y se les ha ido la mano. Y han terminado de víctimas en victimarios. Así que hay que garantizar por parte del Estado el debido proceso en todas las situaciones. Y el debido proceso es un derecho fundamental para todas las acciones jurídicas que deba emprender la ciudadanía, donde la respuesta del Estado debe ser aplicar el debido proceso. Porque la no aplicación del debido proceso, querido Carlos Alfonso, puede generar nulidad en las actuaciones administrativas o jurisdiccionales y puede generar la responsabilidad administrativa del Estado. O algo peor, la responsabilidad internacional del Estado colombiano por violación de derechos fundamentales contenidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y ahí estamos nosotros para decirle a la gente, usted no debe dejarse vulnerar ni del Estado, ni de organizaciones, ni de particulares. Esos derechos humanos que se llaman fundamentales, porque son inherentes a la persona humana, porque van ligados al ser humano, deben hacerse respetar. Y un primer derecho fundamental que conocemos nosotros, consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución política, es el derecho a la vida. ¿Qué cuestionamientos, qué interrogantes tan interesantes nos surgen sobre la defensa que el Estado, la sociedad y la sociedad colombiana hacen del derecho a la vida? ¿Cómo ese derecho fundamental ha tenido un cambio en la dialéctica de los políticos y de los jueces? Porque antes en el Estado colombiano se protegía el derecho a la vida desde la concepción misma, y hoy organizaciones progresistas llaman, pero contrarias a los principios y a los valores más fundamentales de la esencia del ser. Hoy se habla del aborto, cosificando al nasciturus, cosificándolo como si fuera un tumor, y se vulnera el derecho a la vida cuando convencionalmente en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que Colombia está obligada a acatar, porque a través de un tratado internacional Colombia asignó ese tratado, y el tratado es vinculante para Colombia.
Hoy se presentan unas excepciones y se permite abortar prácticamente de manera libre. Cuando la decisión de tener un hijo debe ser una decisión consultada entre los miembros de la pareja que quieren construir una familia, hay excepciones que la Corte Constitucional desarrolló de una manera muy interesante, por ejemplo, en el caso de los hijos frutos de una violación, y colocó un límite muy largo para hacer el proceso del aborto, porque un nasciturus, un feto de 24 semanas o más, está muy desarrollado, y ese ser humano que está en el interior de una mujer, ese ser humano en el proceso de extracción sufre mucho, es torturado. Es una cosa antiética la práctica del aborto cuando ese ser humano ha desarrollado tantas semanas de vida. Es tolerar la muerte prácticamente de una manera cruel de un bebé en formación. Hoy las generaciones sienten más empatía hacia los animales, a los cuales queremos mucho, a las mascotas, que hacia los mismos niños. Por eso el acto de la concepción debe ser un acto del querer de dos personas que determinan tener un hijo, pero no debe convertirse luego en una posibilidad para que se aborte, para que se asesine un bebé que está en formación, que ya siente, que ya le duele lo que le pasa, que si le meten una succionadora, es como si que a usted grande lo metieran en una licuadora de esas gigantescas para sacarlo, para quitarle la vida. Entonces, el derecho a la vida es un derecho fundamental que hay que proteger. Insisto yo en que debe haber educación desde las familias para que se le indique a los muchachos y a las muchachas, a los niños y a las niñas, la importancia de la vida humana desde la concepción. Cuando se está en el vientre materno hay que proteger la vida del que está por nacer. Y un fundamento interesante para apartarse un poco de la decisión de la Corte Constitucional de ampliar o de darle vía libre al aborto es la misma Convención Americana de Derechos Humanos. Es el derecho natural. El derecho natural que presupone que todo ser, aún desde la concepción, tiene el derecho a la vida en condiciones dignas. Esas excepciones para el aborto son interesantes también y son para discutirlo mucho. Desde el punto de vista filosófico, ético, político, la decisión de darle vía libre al aborto en todos los casos y situaciones es una decisión política y que hace parte también de una, entre comillas, evolución sociocultural, pero que va en contra de ese derecho natural que tiene todo ser, desde la concepción a tener el derecho de la vida. Como parte del derecho de la vida se prohíbe en nuestra Constitución política la pena de muerte.
No habrá pena de muerte en Colombia. Y en la Convención Americana de Derechos Humanos se establece que aquellos países que abolieron la pena de muerte como Colombia no la restaurarán. Por eso aquellos políticos que abogan por la pena de muerte para algunos personajes que delinquen contra menores son políticos engañadores y que desconocen que Colombia abolió la pena de muerte y que por lo tanto está obligada a no reimplantarla, a no restablecerla. Porque una vez que Colombia signó la Convención Americana, se obligó a no restablecer la pena de muerte, al igual que la cadena perpetua. Discusiones muy interesantes sobre el derecho a la vida. En Colombia, el derecho a la vida es un derecho fundamental que el Estado colombiano tiene que proteger. Y por ejemplo, en el caso del director nacional de la cárcel Modelo, que fue asesinado el día de ayer, y que ya existían claras amenazas e indicios de que iba a ser asesinado, porque unas organizaciones muy fuertes delincuenciales que extorsionan desde las cárceles lo habían amenazado de muerte. El Estado debió a ese funcionario organizarle un esquema de seguridad, y ahí debe haber una responsabilidad estatal, porque al Estado hay que cuestionarlo, porque uno de los deberes del Estado colombiano, es decir, las autoridades en Colombia están instituidas para proteger la vida, los bienes y la honra y la dignidad de todo el pueblo colombiano. Y ese funcionario, con esas amenazas, con esa responsabilidad en su cargo, debía tener un esquema de protección frente a la vulnerabilidad que le ofrecían las amenazas. Y allí hay una responsabilidad administrativa del Estado. ¿Cómo proteger los derechos fundamentales? Esa pregunta que me estaba haciendo usted ahorita. La acción constitucional de tutela. Esa es la acción que nos permite alegar de una manera técnica la excepción de inconstitucionalidad. Cuando un funcionario administrativo, un funcionario jurisdiccional, un particular, una organización política, vulnera los derechos de los colombianos. Por eso es importante, estimados televidentes, que ustedes conozcan cuáles son sus derechos y hablar del derecho a la vida como derecho fundamentalísimo en las circunstancias que hoy vive Colombia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en aquellos casos, estimados televidentes, en todo el país, donde hay omisión en la acción del Estado para proteger la vida de los colombianos frente a la acción de actores armados, por ejemplo, o frente a la negligencia o la omisión en los deberes de algunas autoridades, surge la responsabilidad estatal y la obligación de indemnizar a ese ciudadano que está soportando una negligencia, una falla en la prestación del servicio de protección, de seguridad. Ha omitido el Estado, en algunos casos, el deber que tiene de garantizar la vida de muchos colombianos. Y ellos pueden, estimados televidentes, proceder a cuestionar al Estado, pero también proceder a demandar la reparación directa por la falla que sea, por la falta que sea, por la omisión que sea, por la falla en la operación administrativa que sea. Pero también se puede acudir cuando está en riesgo la vida
a los comités, al Comité Interamericano de Derechos Humanos, para ponerle la queja, para pedirle una intervención, que intervenga en la situación, porque estamos hablando de cómo proteger derechos fundamentales, las acciones de tutela, la petición de intervención del Comité Interamericano de Derechos Humanos. El Comité Interamericano de Derechos Humanos, si ve, si percibe, si al indagar ve que se están violando derechos humanos fundamentales por parte del Estado o sus agentes o algunos actores que participan en la vida del cuerpo social, por ejemplo, de Colombia, y actúan desde la clandestinidad o desarrollan actos delincuenciales. Entonces, puede en un momento determinado procederse con una demanda por esa violación, para que el Estado repare, compense el daño que ha sufrido la persona humana, que es precisamente el sujeto de protección de todo el tema sobre los derechos humanos. Hoy en día se habla de la eugenesia, de la eutanasia, y la Corte Constitucional de Colombia, para decidir sobre esos temas, pondera los diferentes derechos que están en contención o en tensión para tomar decisiones. Y pondera, por ejemplo, el derecho a la vida digna frente a una situación donde una persona está sufriendo muchísimo por una patología que le impide gozar de una vida digna, en condiciones dignas. Y entonces allí estamos hablando del derecho a la vida como tal y el derecho a la vida digna, y la Corte Constitucional pondera y regula y modula esas tensiones entre esos dos derechos y finalmente toma una decisión, porque esto es justicia para todos. Justicia para todos. Ahí hay unos teléfonos: 315-528-1453 o 884-3306. Esos teléfonos son claves, no los olvide, anótelos. Y estamos hablando de un derecho fundamental muy manoseado, muy vulnerado en Colombia por diferentes actores. Hay unas cosas muy tristes. Usted se dio cuenta cómo personas que estaban en riesgo en su integridad física, porque eran personas que tenían secretos de Estado, secretos que perjudicaban a varias personas con mucho poder, fueron eliminadas. Sin embargo, las autoridades de la nación no tomaron las medidas para proteger a esos posibles testigos. Y aquí en Colombia se ha debatido mucho el famoso caso de Odebrecht, donde un ingeniero, un hombre muy probo, que tenía conocimiento sobre muy malos manejos en una construcción famosa que hizo esa constructora Odebrecht con sobornos, esa persona fue envenenada. Y luego el hijo, después del sepelio, como una semana después o pocos días después, también apareció muerto, envenenado. La gente se fue a las épocas del medioevo, cuando a los enemigos se los envenenaba para silenciarlos o para cortarles la posibilidad de que entraran en conflicto con los intereses del poderoso, del poder.
Entonces, el Estado, a través de su poder omnímodo, tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida de todas las personas en Colombia. Ese es uno de los deberes. Y precisamente en el artículo 11 de la Constitución Política se habla de ese derecho fundamental. Y aquí hablamos de eugenesia, hablamos de eutanasia y hablamos de vida digna, su ponderación. Otro derecho fundamental, estimado periodista, es que en Colombia no debe haber tortura. Es el artículo 12 de la Constitución Política. No habrá tortura en Colombia. Sin embargo, sigue presentándose muchos casos de tortura. Aún la tortura, si se aplicara para un delincuente para obtener una verdad, eso sigue siendo tortura. Y eso no se debe utilizar. Hace unos años había un cuerpo policivo muy famoso que se conocía como el B2 del ejército y otro que se llamaba el F2, y a veces obtenían confesiones aplicándole el submarino famoso a muchas personas que ellos consideraban delincuentes y les hacían firmar confesiones bajo tortura. Cogían a una persona y la metían en una tina de agua hasta que la persona ya no podía más. Y la sacaban y la metían hasta que la persona la doblegaban de tal manera que hacían que la persona firmara confesiones. Fue una época muy dolorosa en el país. Y yo recuerdo como defensor de presos políticos, porque yo los defendí en uno de los momentos más peligrosos de la vida política del país. Yo defendí en consejos verbales de guerra a miembros de diferentes organizaciones guerrilleras. Y conocí de esos casos de tortura para obtener confesiones. Les aplicaban el submarino, los sacaban y los metían 20 veces a una tina de agua, los sacaban, los metían, los dejaban respirar un poquito. La tortura debe desaparecer. Por eso uno de los derechos fundamentales es que se garantice que por parte de las autoridades en Colombia no tengan confesiones a través del método de la tortura, cualquiera que sea la forma de tortura, porque hay muchas formas. Hay unas muy sofisticadas que no dejan huella. Esos encierros en esos calabozos, donde a una persona le encierran 30 días en una oscuridad, eso es tortura. Entonces se violan derechos fundamentales con el derecho a la dignidad humana, ¿sí? Por supuesto que nos molesta, que nos duele mucho que se produzcan casos de impunidad, pero el Estado no debe utilizar la tortura. Ahora, si el Estado no garantiza que haya justicia, y entonces la gente toma justicia por su propia mano, y eso es muy doloroso y nos habla de hasta dónde hemos llegado como sociedad política. Ese derecho a no ser torturado es un derecho fundamental, imagínense usted. Hay otros derechos fundamentales muy especiales, como el que nos consagra el artículo 13 constitucional, que es el derecho a la igualdad. Que todos somos iguales ante la ley. Que no debe haber discriminación por motivos de raza,
de creencias religiosas, por motivos de conciencia, por motivos de creencias políticas, de etnias, por motivo de género. Sin embargo, he sido testigo de muchas conductas discriminatorias contra mujeres, contra negritudes, por la raza, por el género, donde funcionarios no aplican esa perspectiva de enfoque de protección reforzada que nuestra Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos ordenan que se debe tener en cuenta para mirar todos los asuntos a través de enfoque de derechos o perspectiva de género. Por ejemplo, son sujetos de especial protección reforzada los niños. Colombia suscribió un tratado de protección de los derechos del niño. Ese tratado se resume en el Código del Infante y del Adolescente. Colombia debe garantizar los derechos del niño, y los derechos del niño se garantizan protegiéndolos, porque el niño tiene unos derechos y esos derechos de los niños son superiores a los derechos de los adultos, porque son sujetos de especial protección reforzada. Sin embargo, usted ve casos de abusos constantes de autoridades administrativas que toman decisiones arbitrarias y perjudican los derechos de un niño de manera caprichosa. Utilizan criterios sesgados, criterios de imparcialidad, criterios racistas, criterios homofóbicos, criterios económicos, discriminan por la economía y faltan al deber de imparcialidad y perjudican los derechos de los niños. El derecho a la igualdad debe garantizarse desde la perspectiva de enfoque de derechos o de género. No es lo mismo la manera como debe enfocarse el raciocinio, el análisis crítico de una situación donde participó una mujer y cometió un delito en unas determinadas circunstancias, dentro de un entorno y dentro de una dinámica, por ejemplo, lo que se conoce como dinámica patriarcal, a que si lo hace o si se incurre por otro tipo de persona en una conducta. Por eso hoy se habla de feminicidio cuando es una mujer la que es asesinada por un hombre, porque se parte del presupuesto de que la mató porque era más débil, porque se tienen estereotipos y esos estereotipos se utilizan en algunos casos para procedimientos inadecuados de maltrato. Y conocí el caso, estimado periodista, de una mujer que mató a su marido y a esta mujer la condena. Y la condena porque aplicaron el criterio de la responsabilidad objetiva
¡Qué equivocación! Por eso su abogado, estimado televidente, debe ser una persona cercana al análisis filosófico, al razonamiento crítico, cercana a las artes, cercana a una cultura general, integral, humanista, cristiana, para que no miren las cosas desde un criterio frío y abandonen ese criterio de la responsabilidad objetiva, que fue lo que aplicaron los jueces que conocieron ese caso. Lo mató, listo, lo mató, es responsable, sí, responsable porque lo mató. Pero el enfoque de género permitió, en una instancia superior, dilucidar a través de un ejercicio crítico de la prueba que se allegó a ese proceso, de que en otras ocasiones esa dama que asesinó a su marido, que mató a su marido, había sido víctima de maltrato. Y se enteraron los jueces que había formulado varias denuncias y había obtenido protección policiva. Y aquel día que ella reaccionó, de pronto en un exceso de legítima defensa, en aquel día ella reaccionó porque su marido le dijo algo y ella pensó que le iba a lastimar como siempre y reaccionó y lo mató. Y entonces en la decisión los jueces aplicaron la figura de enfoque de género, los jueces superiores, porque miraron una realidad, una dinámica de maltrato y aplicaron el enfoque de género, una creencia de que la mujer es más débil, de que está sometida a determinadas cargas, de que ella debe estar en la casa siempre, de que ella debe obedecer siempre a su marido y que su marido tiene casi que un derecho, como en el derecho romano, prácticamente de decisión sobre esa persona. Esta persona fue humillada muchas veces y reaccionó a esa humillación con una manifestación de legítima defensa. Este enfoque de género debe aplicarse en todos los ámbitos del conocimiento jurídico, donde haya intervención de mujeres. Aplicar el enfoque de género se debe investigar muy bien. Y allí que es muy importante, estimados televidentes, la participación de la pericia, del experto perito, el perito neuropsicólogo, el perito psicólogo clínico, el psicólogo forense, el trabajador social. Es muy importante que esos personajes participen en la dinámica probatoria de un determinado juicio donde usted tiene el interés de probar unos hechos que va a alegar usted y que son en su defensa. Si usted no lo hace, estimado Carlos Alfonso, usted va muy débil. Dame tus hechos y te daré el derecho. Ahora bien, el juez puede apreciar libremente la prueba, pero el juez no puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, si unas personas con conocimiento experto le muestran unas razones sólidas al juez, el juez debe fallar en ciencia, en derecho y en razón. El juez no se debe apegar al texto legal total, el juez debe ir más allá, debe indagar más allá en las diferentes fuentes del derecho para proteger derechos fundamentales. ¿Cómo proteger los derechos? Esa pregunta. Existen varios organismos, instituciones en el país que vigilan a los funcionarios públicos que pueden llegar a vulnerar sus derechos y usted puede denunciarlos.
en la Procuraduría General de la Nación, en las regiones municipales con el personero municipal, en las procuradurías regionales, en la Defensoría del Pueblo, en las organizaciones de derechos humanos como es el bufete de Gilmar Tafur, abogados asociados. Usted cuénteme una violación a los derechos fundamentales y nosotros le ayudamos a impulsar su queja y a pedirle a los que tienen que responder que respondan, incluyendo al Estado mismo, a través de las demandas de reparación directa. Entonces, mi querido Carlos Alfonso, ese derecho a la igualdad no significa que a todo mundo le apliquen el mismo rasero, no, porque sería aplicar la desigualdad, porque no es lo mismo usted que Sarmiento Angulo. Debe utilizarse los diferentes enfoques, debe mirarse las circunstancias geográficas, económicas, sociales, culturales, la educación suya, todo eso para aplicarle un criterio legal. Debe acudirse a la jurisprudencia constitucional, debe acudirse a la jurisprudencia de las altas cortes, debe acudirse como fuente de derecho a la jurisprudencia de la Convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero muchos funcionarios no conocen eso y se violan los derechos humanos continuamente. Debe aplicarse por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales ex oficio el control de convencionalidad. Es una obligación de los funcionarios del Estado aplicar el control de convencionalidad. Y yo en diferentes actuaciones le pido a los funcionarios, que apliquen el control de convencionalidad, les argumento y les pruebo lo que trato de plantearle en defensa de esos derechos humanos vulnerados. Uno de los que más se viola es el debido proceso. Ese debido proceso lo violan. Hay muchas formas de violar el debido proceso. Y el debido proceso significa, por ejemplo, que cualquier actuación que vaya en contra suya se la notifiquen oportunamente, que usted tenga derecho a ser oído y escuchado en juicio, que usted pueda presentar pruebas y pueda rebatir las que presenten contra usted, porque si eso no pasa, le violaron sus derechos fundamentales y usted puede pedir la nulidad de esa actuación y denunciar penalmente al funcionario. Los funcionarios que violan derechos fundamentales son violadores de derechos humanos, así sean de cuello blanco. Yo tengo denunciado un poco de funcionarios. Violadores de derechos humanos, violadores de derechos humanos. ¿Y qué es un violador de derechos humanos? Eso, el que no respeta esas garantías mínimas que deben tener, que deben acompañar intrínsecamente por ser personas humanas a cada ser humano. Y eso del debido proceso es un derecho fundamental. Artículo 29 de la Constitución Nacional. Artículo 8 de la Convención Americana. De tal manera, estimados televidentes, que es bien importante que ustedes en sus relaciones cotidianas entiendan que tienen derechos mínimos vitales, fundamentales, que ustedes se deben acercar a la constitución política de su país para conocer qué derechos tienen y que nosotros, los que defendemos los derechos humanos, desde los estrados judiciales, desde la tribuna, desde los medios de comunicación, estamos para eso, para ayudarles. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa, es que existe justicia para todos. Con
Doctor Gilmar Tafur, y asociado. sus abogados asociados. Perfecto. Todo un equipo de apoyo en las diferentes áreas del conocimiento técnico, científico. Y yo me considero un obrero de la justicia y del derecho. Y estoy listo para trabajar en favor de los derechos humanos. Por eso este programa se llama Justicia para Todos. Tenemos 42 años continuos defendiendo derechos humanos en todos los estrados, en todas las instancias, en todas las áreas del conocimiento, con un excelente equipo de profesionales del derecho, expertos y especializados en cada una de estas áreas de conocimiento. Pero en cada una de ellas aplicamos control de convencionalidad, aplicamos excepción de inconstitucionalidad, aplicamos defensa de los derechos humanos y tratamos y hacemos lo mejor en materia probatoria y argumentativa para defender las justas causas de ustedes. Fortalezas de nuestro equipo legal, demandas contra el Estado, derecho administrativo, derecho internacional de los derechos humanos, juicios en las altas cortes internacionales, derecho de la seguridad social, pensiones y todo lo relativo, derecho del trabajo, derecho de familia, derecho penal. Bueno, ustedes cuentan con nosotros. El Señor les bendiga y les guarde. Recuerden ese número telefónico que está en pantalla, 315-528-1453, 315-528-1453. Ahí pueden pedir sus citas. 884-3306. Estamos en Bogotá, Medellín, Popayán y La Costa. El Señor los bendiga. Y Cali, por supuesto, Palmira, todas estas zonas. El Señor los bendiga y los guarde. Muchísimas Periodista, gracias. qué bueno que usted me acompañe. Muchas gracias. Esta es una conversación muy interesante. Fíjese que conversamos con la gente allá en sus casas estaba inquieta y usted aquí conmigo acompañándome, participando. Dios los bendiga. Dios los guarde a todos. Hasta luego, muchas gracias.